Dios disciplina y castiga. Y muchas veces he oído esta frase: no, Dios no castiga, Dios es amor. Y se nos olvida lo que escrito está, porque no vamos a ir a discutir con nadie de lo que usted cree, ni que me dé un discurso, ni que me dé una cátedra, ni una, ¿cómo se llama eso? Cabal eso, ni que me dé nada. O sea, vamos a ir a la escritura, lo que escrito está. Amén. Así que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Vamos a aprender ahora el amor de Dios en la disciplina. El amor de Dios en la disciplina. Y es importante que comprendamos eso, el amor de Dios en la disciplina. Dice así, leamos la palabra de Dios. Hebreos 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y no solo lo disciplina, sino que también lo azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Espíritu Santo, sigue hablando, ministrando. Danos la unción para recibir y dame la unción para transmitir, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que quites todo obstáculo, que no permitas que el enemigo robe la bendición de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hay algunos aspectos y voy a aclarar esto, porque esto usted lo ha escuchado y quizás lo hemos dicho. Y hemos dicho: no, Dios no castiga porque Dios es amor. Y a veces el problema es que queremos manejar los conceptos que a mí me convienen de amor. Y queremos que Dios sea como yo quiero que sea. La idea de Dios, queremos a Dios como que tenga la imagen que yo quiero. Pero es todo lo contrario. Tenemos que aprender qué es el amor. Y esto va para los padres, para los papás y las mamás que tienen hijos pequeños, que tenemos que entender este principio, porque nos han transmitido: no, a los niños no se les disciplina, no se les dice no. Y entonces ahí venimos porque con los conceptos cerrados y creemos que Dios es así. El problema es que le estamos enseñando a nuestros hijos que Dios es aguado, porque estamos generando una imagen de un Dios aguado, de un Dios que lo permite todo, de un Dios que lo deja pasar todo, de un Dios que Él te entiende, hombre. No hagas nada, hombre, no te preocupes, ya vas a ver. Y todos van para el cielo. Si usted le pregunta, todos vamos para el cielo. Pero se nos olvida que Dios es un Dios celoso, un Dios lleno de ira, grande en misericordia, pero tiene ira. Y se nos olvida que es un Dios que trae juicio a las naciones. Y todo eso tenemos que entenderlo y captar la idea de ese Dios, porque eso nos va a producir en nosotros, porque es parte de su amor. No lo puede sacar del amor de Dios la disciplina y el castigo. No, ahora da miedo hablar de castigo, disciplina. Gloria a Dios, porque ahora se está volviendo a poner en las disciplinas en nuestras escuelas y en nuestros colegios. Porque no me van a dejar mentir los maestros, que hasta miedo daba decirle algo a los niños en los tiempos anteriores, porque lo despedían rápidamente, porque venía el niño, la niña, la señorita y pedía sus derechos y reclamaba sus derechos, aunque hubiera sido malcriada.
Entonces tenemos que aprender y conocer a Dios de esa perspectiva de la disciplina. Por eso el escritor a los hebreos nos está enseñando que Dios, por amor y porque somos sus hijos, nos disciplina. La palabra bastardo no significa en el sentido que se manejó en mucho tiempo, que bastardo era un hijo que no nació dentro del matrimonio, que nació en otro del amante. Entonces se le llamaba bastardo. Pero el sentido bíblico o espiritual, más bien, el sentido espiritual es que no es hijo. El bastardo es alguien que no es hijo. Entonces dice, Dios os trata como a hijo, o si no, si rechazas la disciplina, eres bastardo. Quiere decir, no eres hijo. No eres hijo. Entonces Dios no va a disciplinar la casa de otro. Dios va a disciplinar a sus hijos, y porque somos hijos nos ama y con su amor nos disciplina. Y hay algunos casos en los cuales vemos que también disciplinó a uno que otro. Naciones, ¿se recuerda usted a Nínive? Nínive estaba a punto de ser disciplinada, pero en su misericordia, ahí es donde tenemos que apelar a la misericordia. Pero no se nos olvide que Dios disciplina y castiga y azota. Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, mire lo que dice. Deuteronomio 8:5 dice: reconoce asimismo en tu corazón, hermano, hay que reconocerlo, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Qué dice? Te castiga. Así dice, te castiga. Versículo 6: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El temor es lo que se ha perdido. Ahora hacemos lo que queremos, decimos ay, pero yo voy para el cielo. O sea, todos van para el cielo. Pasamos por encima de Dios, de los principios, de sus leyes, pero vamos para el cielo. Y ay de Dios y no me lleva al cielo. Le hago huelga aquí en la tierra. O sea, estamos viviendo un tiempo donde se nos olvida quién es Dios, y tenemos que aprender a conocer a este Dios, porque es parte de su amor. Cuando comprendamos esto, nuestras vidas van a ser transformadas. Vamos a vivir diferente, hermano. Hasta con el pensamiento vamos a tener temor de ofender a Dios. Y tenemos que aprender a vivir eso. La disciplina o castigo es parte de su amor. Dios disciplina, y esto me encanta, Dios disciplina y castiga para corregir lo torcido, restaurar lo dañado y proteger lo santo. Mire, esto es importante, porque Dios no castiga por maldad. Dios no castiga porque hoy sí te voy a dar. No. Lo que hace Dios con la disciplina, el propósito de la disciplina es corregir lo torcido. ¿Qué más? Restaurar lo dañado. ¿Y qué más? Proteger lo santo. Usted es santo, hermano. Usted es santo. Usted fue santificado por la sangre de Cristo. Y Dios va a proteger lo suyo. Va a proteger la santidad. No va a dejar que usted se tuerza. Y para eso, la disciplina. Así que, mire, hermano, solo antes de entrar en el tema, porque vamos a ver dos cosas importantes, quiero que entendamos la diferencia entre pruebas, consecuencias y disciplina. Son tres cosas diferentes. Pruebas. La prueba no necesariamente es porque usted pecó. Job fue probado y Job no había pecado. Entonces tenemos que entender, pero David fue disciplinado porque David pecó con el pecado de Betsabé. Entonces la diferencia, la prueba, el Señor quiere sacar algo de usted. El Señor quiere forjar algo en usted. La disciplina quiere corregir algo dentro de usted. Por eso hay una gran diferencia entre prueba, y tenemos que aprender a diferenciar. Puede ser que en algún momento digamos, ¿y por qué Dios me ha enviado este castigo? No, tal vez no te está castigando, te está probando, está forjando algo dentro de ti. Hay que saber diferenciar, porque es importante. Segundo, las consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? Bueno, es lo que arrastra uno por sus acciones, y no necesariamente es el castigo de Dios o la disciplina de Dios. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo siembro, por ejemplo, si yo me meto a un banco a robar dinero, ¿cuál va a ser mi consecuencia? ¿Que voy a ser rico? No, que voy a ir a la cárcel. Esa es la consecuencia. Voy a ir a la cárcel. Entonces, ay, Dios me está castigando. No, esa es tu consecuencia. Eso es lo que te va a pasar. Si haces algo, romper las reglas, te va a pasar algo. Las consecuencias. Si
Alguien quiere vivir en fornicación y empieza a tener relaciones con tanta gente y de repente le viene SIDA. ¿Es castigo de Dios? No, son las consecuencias. Son las consecuencias. Si hay alguien que le gusta ir a las prostitutas y hacer todo esto, le va a venir la consecuencia y va a venir el castigo también por ser hijo. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre pruebas, consecuencias y disciplina. Amén. ¿Está claro? ¿Está claro lo que son pruebas? Diga el que pregunta, el que tiene la par, ¿entendiste? ¿O te estás durmiendo? Pruebas, disciplinas y consecuencias. Son tres cosas diferentes. Pero vamos a ver, eso solo se lo quiero dejar así como probablemente otro día hagamos un mensaje sobre eso. Pero lo primero que vamos a ver son causas de la disciplina. ¿Cuáles son las causas? Y creo que esto es importante que lo aprendamos, porque cuando aprendamos esto vamos a temer hacia esas cosas. Causas de la disciplina, lo que causa el que Dios nos discipline como hijos. Estoy hablando como hijos. ¿Cuáles son las causas? Número uno, el pecado. Diga conmigo, el pecado. Diga el que tiene la par, el pecado. Una de las causas es el pecado, obviamente, ¿verdad? Dios quiere que vivamos en santidad, en temor y que no vivamos pecando. Ahora, hermano, una cosa es el pecado cuando lo practicamos y otra cosa es el deslizo, cuando nos deslizamos y tratamos de levantarnos. Porque no se le olvide que Dios es así, miren, voy a mostrarle esto, ojalá que lo logren ver todos. La misericordia se llama la longanimidad de Dios, es esto. Hay un momento en que usted vive y está así. Y ahí está, corriendo el tiempo. Mientras esto no se complete, la longanimidad usted puede, a veces uno peca, así no pasa nada. Y uno dice, no pasa nada. Está dentro de la longanimidad de Dios, la gracia. Y mientras Dios lo está exhortando, mientras viene alguien y le dice, no hagan bien eso, deje esa relación, deje ese hombre, mire, no vive en fornicación, no vive, deje de andar tomando, y empieza la gente, y está ahí, y usted dice, viene usted y se va a echar 10 cervezas, ¿ay qué? Ahí anda diciendo, ¿y qué? Y no pasó nada. Entonces usted vive su vida tranquilo, al contrario, hasta viene el jefe y le da incremento en el trabajo, y usted dice, ya ve. Y con 20 me va a ir mejor todavía. Entonces vivimos así. Y dice la gente, yo tengo hombres casados, yo tengo otra mujer. ¿Y qué tiene de malo? Además, pues sí, yo a mi mujer hemos llegado a un acuerdo que él me deja tener lo que yo quiero y ella que haga lo que quiera. Dice la gente, ¡ah, qué bonito! Y no pasa nada. Sí, es gratis. Es la longa. Entonces dice uno, ay, tranquilo, mire, aquel en todo lo que anda y no le pasa nada. Está dentro de la longanimidad de Dios. Yo ando mintiendo, yo ando engañando, yo ando robando, ando haciendo ¿y qué? Porque está dentro de la longanimidad. Y yo siento que hasta muchos están dentro de esta longanimidad ya. Porque, pero hermano, llega un momento en que esto se acaba. Y yo ya no puedo esperar más, pero llega un momento en que esto se acaba. Y cuando esto se acaba, ahí viene la disciplina. ¿Sabes cuánto tiempo pasó David después de que pecó con Betsabé? ¿Usted se acuerda de que David, dice la Biblia, en los días que los reyes van a la guerra, él se quedó en la casa y salió al balcón de su casa, su terraza, y de repente mira a una mujer que se estaba bañando desnuda? Era Betsabé. Pero Betsabé, y dice él, manda a llamar, mira, averígüeme quién es esa mujer. Es la mujer de Urías, de tu siervo que está peleando allá en la guerra y tú te quedaste aquí, pero él está peleando en la guerra. Entonces le dice, ¡ay, pero qué mujer! Tráigamela. Pero mira, es la mujer, tráigamela. Y se la llevan. Y entonces, ¿y para qué cree que se la llevaron? Cabal, para lo que usted ya sabe. Entonces, tiene relaciones con ella. ¿Qué significaba eso? Adulterio. Porque no era su mujer. A los reyes se les permitía tener muchas mujeres, pero no a la de otro. Él tuvo la mujer que era de otro. Eso se llama adulterio. Y David pecó, la mandó de regreso. Y de repente se acuerda de que Urías tenía que regresar. Y un día Urías regresa y le dice, porque la mujer quedó embarazada. Y entonces manda a Urías y le dice, vete a dormir a tu casa con tu mujer. Viene Urías como un hombre de Dios, un siervo, y dice, no,
todos mis hermanos están en la guerra y yo voy a estar en mi casa. Y se queda allí tirado en el suelo y se regresa a la guerra. Entonces no logra su cometido para decir, ese hijo es de él. No. Y la mujer queda embarazada. Pasa tiempo y él tranquilo. ¿Y sabe lo que hizo? Le pidió a los capitanes del ejército y les dijo, manden a Urías, el mero refuerzo de la guerra, para que lo maten. Y así hizo. ¿Y sabe qué? Mataron a Urías. No solo cometió adulterio, sino que también asesinato. David se quedó de brazos cruzados Dios. Pasó un año. Y esto estaba así durante un año. Pasó, David siguió y hizo. Y de repente un día Natán, el profeta, llega y le dice, y le cuenta una historia de unas ovejas. Y que tenía muchas ovejas, pero había uno que solo tenía una. Y el que tenía muchas le quita la oveja. Y le dice, ¿qué le harías tú a ese hombre? Y David dice, yo lo mataría. Traigan a ese hombre. ¿Dónde está ese hombre? Ese hombre eres tú, le dice. Ese hombre eres tú. Y él se queda así. Ya hasta se le había olvidado lo que él había hecho. A veces a uno hasta se le olvida, pero a Dios no se le olvida. El problema es eso. Dice la Escritura, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero David vino y pasó un año, y llega el año, y al año pasa esto. Mira, se acabó. Diga conmigo, se acabó. Y llega el profeta y le dice, ok, le dice, vas a tener consecuencias y te viene el castigo, la disciplina del Señor. Y no te vas a quedar así nomás. Y si quieren lo leemos, vamos a la Escritura. Creo que estamos, 2 Samuel capítulo 12 versículo 9 dice, ¿por qué pues? Miren, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo? Haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros a veces andamos diciendo malas palabras, haciendo cosas y como quien dice, a mí qué me importa? Y sabemos que la Biblia nos manda y nos exhorta acerca de eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero nosotros andamos. No os embriaguéis con vino, dice la Escritura. Ahí andamos nosotros en Navidad echándonos. ¿Qué tiene malo? ¿Cuál es el problema? Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. ¿Sabes lo que hacemos? Cuando vivimos en pecado y como que en día no pasa nada, menospreciamos a Dios, su disciplina. Pensamos que Dios es aguado, Dios no hace nada, Dios no dice nada, Dios se hace del ojo pacho. Y tomaste la mujer, diría, así ha dicho Jehová, he aquí, estoy en el 11, he aquí yo haré levantar el mal, y ahí viene el castigo y la disciplina. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Se acuerda el caso de Absalón? El hijo de David. Con él vino el castigo, pero ya lo voy a explicar después. Leamos. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá o se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿cómo dijo? Pequé contra Jehová. ¿Sabe qué? Él no empezó a dar excusas, reconoció. Y eso le ayudó a él para que en un momento dado también se dice que David es conforme al corazón de Dios, pero era un ser humano y tenemos que tener cuidado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, Dios te ha perdonado, le dijo, pero las consecuencias vienen y el castigo viene. No morirás. Es como que te vamos a calmar porque pediste perdón, no vas a morir, te tardaste demasiado. Versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Miren lo tremendo. El hijo que te ha nacido
ciertamente, ¿te das cuenta? ¿Verdad que no es tan cualquier cosa pecar y hacer lo que nos da la gana y vivir como que nos da la gana? Se nos olvida que probablemente usted esté así ahorita. Y, yo puedo hacer lo que quiera y hago lo que digo, punto, ¿verdad? Ahora, Absalón, uno de los hijos de David, le quería robar el reino. Y Absalón hizo una trama para envolver al pueblo e hizo que David huyera porque lo iba a matar. Quería matar a su propio padre, el hijo de David, Absalón. Y cuando David se había ido, ¿sabe qué hizo Absalón? Se metió con todas, tuvo relaciones con todas las mujeres de David a la vista de todos, tal y como el Señor se lo había dicho. Su propio hijo. Esa fue la consecuencia tremenda. Y por poco le quita el reino. Y luego la otra consecuencia que la espada no se iba a apartar de su casa. Su hijo Absalón murió y él lloró a mares a su hijo Absalón, aunque le había hecho mal, pero era su hijo. Es decir, el pecado, hermano, se corrige. Dios lo corrige. Pero estoy hablando en los casos, específicamente aquellos casos que uno vive en ello. ¿Y qué? Yo soy así. ¿Y qué? Porque, repito el versículo, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Eso es lo que hay que ver, alcanzar misericordia. Padre, ten misericordia de mí. Padre, sálvame. Padre, rescata. Padre, perdóname. No quiero vivir así. Sálvame, ayúdame, socórreme. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar la misericordia de Dios todos los días. Padre, perdóname. Señor, mira este pensamiento que acabo de tener. Padre, mira lo que vieron mis ojos. Sálvame. Tenemos que luchar, vivir así. Y no vivir, perdón por la expresión, pero a veces somos sinvergüenza. ¿Y qué tiene, pues? ¿Y qué tiene malo, pues? Tengo derecho. No, hermano. Pero segundo, vamos al segundo, vamos rápido. Segundo, estamos hablando de qué? Las causas, ¿verdad? La desobediencia y la rebelión. Hermano, la desobediencia. Si Dios te dice una cosa, haz lo que Dios te dice. No hagas más de lo que Dios te dice, ni menos. A veces queremos vivir a nuestro antojo como nos da la gana. No, es como Dios dice, no como tú dices. Porque si tú haces y vives diferente, es desobediencia, es rebelión. Si Dios te dice que te vayas a la izquierda, ¿para dónde te vas a ir? ¿Para dónde se va a ir? ¿Verdad? Pero muchos agarran por la derecha. ¿Por qué? Y dicen así. ¿Y qué tiene de malo, pues? Porque Dios te dijo eso. Dios te dijo, sírveme. Hoy no. ¿Y qué tiene de malo, pues? Tengo mis derechos. Y ahí está el problema. Estamos cayendo en eso. ¿Se acuerda de Jonás? ¿Se acuerda de Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Se rebeló contra Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Lo puso quieto. Dice, leamos Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Mire la orden de Dios. Hermano, Dios es Dios. Dios no es alguien que no tengo ganas, Señor. Dios es Dios. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y mire, versículo 3. Y Jonás se levantó, sí, pero para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Yo no ve. ¿Ha visto usted, hermano? Haga yo no ve. Aguanta que mi papá quiere que yo. ¿Y yo por qué, pues? Aguanta que el pastor me dijo. ¿Y yo por qué, pues? ¿Viste eso? Los que somos padres lo hemos visto, ¿verdad? Pero también nuestros padres lo vieron. ¿Y yo por qué? Ve, yo tengo ganas ahora. Aguanta, el pastor dice que saquemos la membresía. ¿Y yo por qué, pues? Y cuando necesito una carta me la tiene que dar. Y si no, lo demando. ¿Y yo por qué, pues? Y la cosa, ¿verdad? Y entonces dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero, diga conmigo, pero, hermano, hay unos que la tienen. Mira, hay momentos en que Dios la deja larga y hay momentos que está más corta. Hay momentos que es más rápido, hay momentos que tarda más. Ahí solo Dios sabe. Pero Jehová, ¿qué hizo?
levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Ahí venía el castigo. Versículo 11. Y le dijeron, y fueron donde él, le dijeron: ¿y vos quién eres? ¿Y por qué estás así? Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este castigo, esta disciplina, esta gran tempestad sobre vosotros. Hermano, a veces nos llevamos de encuentro a la familia. A la misma iglesia nos la llevamos de encuentro cuando estamos viviendo en pecado, y cuando viene el juicio, viene el castigo y la disciplina. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y entonces el mar se aquietó de su furor. Y esta es una de las beneficios de la disciplina. Y temieron, produce temor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. La rebelión, hermano, Dios la disciplina. Cuando nos rebelamos contra Dios. Sí, pero yo me rebelé contra mis autoridades. Pues eso es rebelarse contra Dios. Cuando te rebelas contra tus padres, cuando te rebelas con tus pastores, cuando te rebelas contra tus autoridades, no te rebeles, sé obediente. Tercero, estamos hablando de las causas. Tercero, la soberbia, el orgullo y la altivez atrae la disciplina. Esa es causa para la disciplina. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento, ¿es qué? Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Wow. A veces nos agrandamos, nos creemos y decimos: no necesito. En el fondo estamos diciendo: no necesito de Dios. Pero si eres hijo, Dios te va a disciplinar para que lo entiendas y comprendas que sin Él no puedes vivir. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y si tú te quieres separar de Dios y se te suben los humos a la cabeza, Dios te los va a bajar. Porque lo tuvo que entender Nabucodonosor. Nabucodonosor, como siervo de Dios, que dice la escritura que lo llamó siervo, lo disciplinó. Y le dijo: ¿y tú qué te has creído? A veces nosotros medio tenemos ya una bicicleta, ya nos andamos creyendo. Ya no queremos venir a la iglesia porque me vieron mal, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Cuidado, porque eso también es soberbia, orgullo y altivez de espíritu. Muchas veces Dios, no sé si puse eso ahí, muchas veces Dios, ¿no lo puse? Ok, te lo digo. Ahí está. Muchas veces Dios nos disciplina para quebrantar el orgullo y mantenernos humildes, recordándonos que todo lo que tenemos proviene de Él y depende de Él. Dígale que tiene a la par: todo lo que tenés te lo ha dado Dios. ¿Cuántos saben eso? Y denle un aplauso a Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Y por qué no vamos a andar creyendo pues y diciendo: yo ahorita no necesito, estoy bien bendecido? ¿Ha visto gente que, qué tal, hermano? Bendecido, pero con el tibio, ¿verdad? Bendecido. Y dice: es que viera cómo me ha bendecido Dios. Hermano, pero no lo he visto en la iglesia. No me queda tiempo. No te rebeles contra Dios. No te vuelvas arrogante contra Dios, porque Dios disciplina, castiga la soberbia, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la arrogancia. Que a veces vivimos que no nos pueden decir nada, porque ¿qué pues? Mire lo que le pasó a Nabucodonosor, un gran rey. Este hombre sí, cualquiera podría decir: este hombre sí tenía de qué creerse. Pablo dijo: yo tengo que creerme, y más todavía. Pero no, dijo: yo le temo a Dios. Daniel capítulo 4 versículo 30 dice: habló el rey y dijo, mire lo que le pasó. Y vio la ciudad y vio todo lo que había logrado y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo, que yo edifiqué? ¿Cuánta gente dice: esto me cuesta a mí? ¿Cuánto le dice a su hijo: hijo, es que no arruine tal cosa porque a mí me cuesta? Mira, ve, me cuesta a mí. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Es que yo soy inteligente.
es que yo soy sabio, es que hasta yo mismo me admiro de la inteligencia. Se pelean por mí las empresas, las mujeres se pelean por mí. Santo Dios. Y dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Todo es para él. Y miren, versículo 31. Aún, yo creo que ahí sí quizás no había de esto. Miren, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Él hace lo que Él quiere y como Él quiere. Tú no le puedes decir nada. Él es Dios. Él es Dios. ¿Y por qué Dios a mí? Él es Dios. ¿Y por qué a este sí no? Porque Él es Dios. ¿Y por qué Dios permite? Porque Él es Dios. ¿Y por qué Israel? Porque Él es Dios. Ya deja de estar juzgando al pueblo de Dios. Cuidado. Él es Dios. ¿Y por qué Dios permite? Él es Dios. No te metas con Dios. No te metas en las cosas que Dios hace. Versículo que me quedé 33. En la misma hora, oiga esto, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Versículo 37. Luego Dios lo restauró en su misericordia. Y mire, ahora, después de que fue restaurado, después de que pasó la disciplina, porque la disciplina no te destruye, la disciplina te levanta. La disciplina te enseña, la disciplina te corrige, la disciplina te endereza, no te destruye. Hasta ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Ahí sí, hoy estaba reconociendo. Engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él, ¿qué puede hacer? Puede humillar a los que andan con soberbia. Dile al que tiene la par, Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Cuáles son las 3 causas de la disciplina? Vamos a ver si estamos aprendiendo algo. Número 1, el pecado. Número 2, número 3. Ok, ahora vamos al segundo punto, propósito de la disciplina. Propósito, vimos las causas, ahora ¿para qué? Vimos el por qué, ahora vamos ¿para qué? Propósito de la disciplina. Número 1, la disciplina forma el temor de Dios. La disciplina te ayuda a forjar el temor de Dios. Muchas veces hacemos, ay, ¿qué? Pero cuando ya nos ha pasado algo, ay, ahí sí. Cuando yo recuerdo, no recuerdo cuántos años tenía, iba manejando y me pusieron una multa. Bueno, es que son 2 casos que le quería contar. Una fue tuve un accidente, porque yo manejaba como loco y tuve un accidente. Y entonces después del accidente yo me levanté y las piernas me temblaban, el cuerpo me temblaba. Y entonces dije, no, yo no. Entonces, cuando yo quiero agarrar una curva así, porque así fue el problema, hoy siento el temor. Pero segundo, también me pusieron una multa cuando yo iba manejando a 140 por hora. Entonces me paró la policía. Entonces de ahí para acá, y gracias a Dios no eran como, ya están subidas las. ¿Cuánto vale una multa ahora? Sí, en aquel entonces eran 50, creo que era la más alta. Entonces, pero me dolió. Y entonces yo dije, no, tengo que tener cuidado. Entonces, ¿qué hace la disciplina? Produce temor. Yo le aseguro que David, después de todo lo que vivió, wow, cuando veía a las mujeres mejor apartaba la vista. Sí, es que tenemos que entender, eso es el temor. El temor te hace que no importa que todos lo hagan, pero tú sabes lo que te pasó. ¿Cómo dice el dicho? Entra por el pellejo. ¿Cómo es que dice?
La experiencia entra por el pellejo. Yo creo que eso sí es verdad. O sea, cuando te duele, entonces sí lo sientes. Por eso la disciplina forma el temor. El Señor le dijo al pueblo, por el tiempo no le voy a leer, pero para los que anotan, Jeremías 32 del 28 al 33 lo dice. Pero el Señor le dijo a Jeremías: voy a enviar a Nabucodonosor y voy a enviar a Babilonia, y Babilonia va a venir y va a tomar y va a hacer destrozos aquí en Judá, en Jerusalén. Entonces, ¿pero para qué? Versículo 39, capítulo 32, versículo 39. ¿Para qué? Porque les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. El temor te abre las puertas del bien. En el temor hay puertas de bien, para que tengan temor ellos, tus hijos. Y dice después de ellos, versículo 40: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. La disciplina produce temor, va produciendo, porque mi hermano, a veces, no es cierto, hermano, a veces cuando usted siente que hace algo y no pasa nada, usted dice: ay, un chancecito más, otra más, y no pasa nada. Donde de repente, pum, te da un ataque al corazón y te vas al hospital y por un poco te mueres. Ay, ahí sí entendés. Ahí sí decís: ya no vuelvo a tomar. Ahí sí. ¿Por qué? El temor, porque entró el temor. Pero cuando no hay temor, ay, ¿qué tiene? Pues yo digo una mala palabra, yo digo una mentira, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Y qué pues? Segundo, la disciplina nos conduce a vivir en santidad. Nos lleva a la santidad. Esa palabrita que a veces ya ni siquiera la mencionamos, pero la Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. La santidad es parte importante de la vida cristiana. ¿Qué es la santidad? La santidad no es perfección. La santidad es apartarnos de las cosas del mundo para consagrarnos para Dios. Esa es la santidad. No significa que soy perfecto. Por eso a veces: ay, que santo solo Dios. No, hermano, todos somos llamados a ser santos, ¿eh? Apartarse significa apartarse. Aléjate de esas amistades, aléjate de esas relaciones, aléjate del pecado. Santifícate para el Señor. Hebreos capítulo 12 versículo 10 dice: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Qué es lo provechoso? Para que participemos de su santidad, para que tomemos de su santidad y vivamos como santos en la vida, que seamos santos, que caminemos en santidad, en el temor de Dios. Santos. La palabra santo, Dios es 3 veces santo, y Él nos llama a ser nosotros también santos. Santos, no es aquella, ¿cómo se llama esa cosa que aureola, no es la aureola que nosotros mencionamos. No son los hombres que menciona, con todo respeto, la otra iglesia. No, somos los cristianos, los creyentes, los santos de Dios, los amados de Dios. Los santos son ustedes, cada uno de nosotros. Hay que vivir en santidad. Hay que vivir como somos. Somos santos. Vivamos como santos porque somos santos. Somos llamados a vivir en santidad. ¿Y cómo lo logramos? La disciplina. La disciplina nos va enseñando a caminar en santidad. Nos va enseñando a librarnos del mal. Nos va enseñando a cuidarnos. Tercero, la disciplina nos hace fructíferos. Fructíferos. Comienzas a dar fruto a través de la disciplina. Mira todo lo que levanta la disciplina. La disciplina te lleva a ser fructífero, porque después de ser probado vas a comenzar a dar fruto, como cuando uno poda. ¿Se ha fijado usted que de repente hay unos árboles o plantas que no están produciendo nada, y de repente llega el jardinero y llega con su tijera de podar y comienza y lo deja bien pelón, chiquito, y uno, ay, me lo arruinó. ¿Sí? Porque estaba, ay, yo esperaba porque estaba bien, así bien frondoso, pero de hojas, no de fruto. Entonces llega el jardinero y solo deja un cutuco. Pero de repente, allá con los días, empieza a hacer, empieza a salir algo y cambia totalmente. ¿Por qué, hermano? Porque produce, la disciplina produce. ¿Y qué produce? Frutos. Pero si no produce frutos, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a cortar. La disciplina produce justicia, paz y madurez espiritual. Nos enseña a vivir correctamente delante de Dios y de los hombres. Hebreos 12:11 dice:
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, obvio, ¿no? Sino de tristeza. Pero después, diga conmigo después. Pero después da fruto apacible de justicia. Ya no cualquier fruto, de justicia a los que hayan sido ejercitados. Así que, hermano, y por último, cuarto, el tiempo se me está yendo. Cuarto, la disciplina nos hace volver al camino de Dios. Nos hace volver, porque de repente, sin percatarnos, estamos fuera. Que lo cojo no se salga del camino, dice el Señor. Volvemos y de repente andamos haciendo cosas que no tenemos que hacer. Y, ay, no, no te van a ir a la iglesia. Ay, no, y te vas quedando y te vas quedando. Y tú, pum, viene la disciplina y te vuelve a meter en el camino del Señor. Ahora, Salmo 119, versículo 67. Si me ayudan y me consiguen un té, por favor. Salmo 119, versículo 67. Dice, lea ese versículo. ¿Cómo dice? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Vean, ¿qué sucedió? Vamos a entenderlo mejor en la versión. Bueno, no, es otro que le voy a leer la otra versión. Pero ¿qué significa? Que cuando yo estaba descarriado, que vino, ¡pum!, la disciplina. ¿Y qué hizo la disciplina? Me ubicó. Vamos a leerlo, Proverbios 15:10. Ahora sí, la versión NBI, Proverbios capítulo 15, versículo 10 dice: para el descarriado, ¿el qué? Disciplina severa. Fíjese bien, para el descarriado. ¿Se ha fijado usted? Por eso yo hago la invitación a dos cosas de vez en cuando. Una, invito a recibir a Cristo como Señor y Salvador a los que nunca lo han recibido. Pero segundo, hago una invitación a reconciliarse con Dios. ¿Qué es eso? Al que se ha descarrilado, al que se ha descarriado, al que se ha apartado. Eso es reconciliarse. Y en muchas ocasiones hago a que busquemos el perdón de Dios antes de que venga esto se acabe. Y hoy lo vamos a hacer. Para el descarriado, disciplina severa. Para el que aborrece la corrección, ¿el qué? Ahora, si tú desechas la corrección de Dios, solo una cosa te espera. Y no lo digo yo ni te quiero asustar, lo dice la Biblia: la muerte. La versión NTV del Proverbio 15:10 dice: el que abandone el buen camino será severamente disciplinado. Me gusta esta versión, mire. El que abandone el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección. Hijos, esos que le dicen a los padres: voy a llamar al 911. En otros países pasa, aquí no les hacen caso, pero en otros países sí pasa. Los niños ahora mandan. Ahora, ¿por qué cree que tenemos la sociedad en el mundo que tenemos ahora? Hace muchos años atrás comenzó esa teoría de que no le digan nada al niño, que el niño tiene su derecho, que no lo puede tocar, que no lo discipline. Y se empezó a meter eso: no lo discipline, no lo discipline, no lo discipline. Y se empezó a meter eso. Ahora tenemos una generación que le llaman la generación millennial. ¿Sabe lo que andan haciendo por todo el mundo? Se levantan a montones a hacer huelga por sus derechos, por los derechos de otros, por los derechos de los animales, por los palestinos, por los no sé qué. Y queman llantas, queman aquí. En un caso, irrespetando a las autoridades puestas por Dios, golpearon a las autoridades. Y mira lo que está pasando. Esa es la sociedad que está generando, la que no se disciplinó de niños, la que no se les enseñó a temer. No, que hacen lo que quieren, gracias, hijo. No, hacen lo que les da la gana, como les da la gana. Y a mí nadie me puede decir nada. Ese es el problema que estamos pasando, que estamos viviendo. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Antes de pedirle que se ponga de pie, dígame cuáles fueron los cuatro. Estamos hablando ahorita los propósitos, ¿verdad? Los propósitos de la disciplina. Número uno, la disciplina forma el temor de Dios. Número dos, santidad. Número tres, fructífero. Y número cuatro, en pocas palabras, la primera, ¿cuál sería? En una sola palabra: temor. Segunda, santidad. Tercera, ¿cuál sería la tercera?
fructífero, fructífero. Y cuarto, volver al camino. ¿Verdad? ¿Verdad que para que no se le olvide? Diga conmigo: primero, número 1, temor. Número 2, santidad. Número 3, fructífero. Y número 4, volver al camino. Esas 4, eso le va a producir la disciplina. Por eso voy a cerrar con este versículo. Póngase de pie, por favor, y vamos a ir a Job capítulo 5, versículo 17. Job capítulo 5, versículo 17. Aquí vamos a cerrar. Pero miren, por favor, lea. Mire, hermano, ¿sabe qué? Relájese. Yo sé que se cansó de estar sentadito. Relájese. Estire los brazos, estire las piernas. Deje que su cerebro asimile, pero también su corazón. Ahora mire lo que dice Job capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Quiero que lo lea usted fuertemente. Vamos todos, ya. 1, 2, 3, ya. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Yo recuerdo en la iglesia que el Señor me permitió cuando yo fui niño, joven, adolescente, no me disciplinó mi mamá. Mi mamá me amaba a su manera. No tuve papá, no me disciplinaba. Yo crecí sin entender lo que era la disciplina. Entendí que yo mandaba, yo gritaba, yo hacía, mi carácter se hizo explosivo. Pero Dios me llevó a esta iglesia. Cuando tenía 24 años yo había destruido todo. Había destruido mi matrimonio, había destruido a mis hijos, que tenía 2 hijos ya, y los había destruido por mi carácter, porque no tenía freno, porque no me enseñaron, no fui disciplinado, no se detuvo eso. Pero a raíz de todo eso conocí al Señor, conocí a Cristo. Pero Dios en su misericordia me llevaba a esta iglesia donde estaba un hombre que lo voy a mencionar porque lo quiero reconocer, que es el pastor Mauricio Barrientos, que ya está en la presencia del Señor. Este hombre me tomó como su hijo y me disciplinaba fuertemente. Y yo no quería entenderlo. Yo me rebelaba, yo me enojaba, yo me molestaba. Una ocasión me disciplinó por 1 año. 1 año me sentó. Y sin entender, en mí se estaba forjando y formando algo. Era el temor de Dios. Y se estaba formando santidad, y se estaba formando, y estaba habiendo fruto. Y yo no lo entendía. Y él me llamaba y me decía: Dani, esto está mal. No, estás mal. Y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué no le dice a los demás? Solo a mí me agarra. Pero yo ahora honro a Dios. Ahora le doy gloria a Dios. Porque si no, no estuviera aquí donde estoy parado delante de ustedes. ¿Y sabe por qué estoy parado aquí? Porque Dios me disciplinó y me enseñó, me transformó, me cambió. Y ahora no crea que ya está todo bien. Dios me sigue disciplinando y le temo.
y ya siento el cinchazo. Y cuando de repente el Señor, yo peco, inmediatamente digo: Padre, perdóname inmediatamente. No dejo pasar mucho tiempo. Trato de que sea en el momento, pero no solo decirlo, sino apartarme. Lucho por apartarme. Por eso es importante: no menosprecies la disciplina. Y no creas que Dios no te... Aún más te voy a decir algo: si Dios no te está disciplinando y nunca has experimentado, pregúntate por qué. Porque si eres hijo, Dios te va a disciplinar. Dios no cambia, hermano. Si las sociedades cambian, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo y disciplina. Como disciplinó a David, me disciplina a mí, te disciplina a ti. Dios no cambia. La forma son variadas y diferentes. No te puedo decir cómo. Muy variadas. Por eso no viva. Hay gente que vive en el pecado y lo ve normal. No caigas en ese engaño. Hay gente que vive en el adulterio y cree que está bien. Hay gente que vive en fornicación y cree que está bien. Hay gente que anda embriagándose y cree que está bien. Hay gente que... y hay de todo. Y como cristianos. Pero no menosprecies. Y esto me llama mucho la atención, el versículo 18. Porque Él es quien hace la llaga. O sea, Él disciplina. Pero a la vez que te disciplina, Él te va a vendar. Él te va a herir con la disciplina, pero sus mismas manos te van a curar. Él te va a levantar. Dale un aplauso al Señor. Sí. Aleluya. Levanta tus manos esta mañana y pídale perdón a Dios, y volvámonos al Señor de todo corazón. Digámosle: Señor, ten misericordia de mí. Padre, he estado viviendo sin entender ni comprender tu temor, tu santidad, el ser fructífero. Pero ahora, Señor, he aprendido acerca de la disciplina y necesito, no quiero menospreciar tu disciplina. Enséñame a vivir conforme a tu voluntad y a tu plan. No quiero menospreciarte a ti. Quiero honrarte todos los días de mi vida, Señor.